Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez y seguimos en los devocionales del libro de los Hechos. Hoy me corresponde el capítulo 19. Vamos a orar y empezamos. Amado Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por este tiempo, Señor, que nos das de poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente podamos vivirla, sentirla, Señor. Es necesario que tu palabra, Señor, nos llene, nos anime, Señor, para poder avanzar cada día más, Señor, en lo que nos has demandado en esta tierra. Gracias, Señor, por este capítulo 19 que vamos a empezar a leer, Señor. Ayúdanos a que verdaderamente podamos sacar retos, aplicaciones, Señor, para nuestra vida, que haya un cambio, Señor. Es necesario que nuestra vida mengue ese hombre viejo y le dé cabida, Señor, al hombre nuevo. Todo esto te lo pedimos, bendito Rey, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén, bendito Padre. Bueno, hermanos, yo he titulado Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y el bosquejo es el siguiente. De los versículos 1 al 7, Pablo en Éfeso, discípulos de Juan el Bautista se hacen cristianos. Versículos del 8 al 10, Pablo enseña en Éfeso 2 años. Y de los versículos 11 al 22, milagros en Éfeso. De los versículos 23 al 41, alboroto en Éfeso. Y bueno, hermanos, vemos que cuando Pablo llegó a Éfeso, se encontró, o mejor halló, algunas personas que se habían bautizado. Y aquí es donde él les pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso lo vemos en el verso 2, ¿no? Y vemos que aquí Pablo se da cuenta que a esos creyentes les faltaba dar pasos importantes de fe. El versículo 3 nos dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos que tal como lo explica Pablo, el bautismo de Juan consistía en llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Arrepentirse en hebreo es teshuva y significa regresar, retornar. Es el reconocer que uno se ha desviado del camino de Dios y que en ese momento se toma la decisión de volver a hacer las cosas como Dios manda. De los versículos 6 al 7 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profesaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, Pablo vio la necesidad de quedarse en Éfeso por un tiempo, enseñando en la sinagoga. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Como hemos visto en todos los lugares, hermanos, unos recibieron bien el mensaje, pero otros lo rechazaron. Nos dice el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Vemos que mientras a Pablo le dieron el espacio en las sinagogas, Pablo compartió allí. Pero cuando el rechazo llegó al colmo de maldecir el camino, recordamos que el camino era como se le llamaba a aquellos cristianos, ¿no?, de esa época. Es decir, la fe en Jesús como el único camino que nos lleva a Dios. Entonces, cuando Pablo vio esto, pues Pablo salió de allí, salió de esa sinagoga, debemos tener en cuenta, pero no se fue de la ciudad. De los versículos 11 al 22, vemos cómo se ha visto desde el principio del libro de los Hechos, que los milagros juegan un rol importante para convencer a la gente. Dice el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor
todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos claramente, hermanos, que aquí de los versículos 11 al 22 se hacen muchos milagros. El Señor le da esa potestad a Pablo y muchas personas creen. Entonces vemos cómo esos que practicaban la magia, la hechicería, la brujería, recordemos que Éfeso era una ciudad importante donde se congregaban muchas personas. Lo que hicieron estas personas fue que trajeron todo lo que ellos tenían, todos sus utensilios, y quemaron eso delante de todos. Incluso que el precio era de 50,000 piezas de plata. Eso al día de hoy es una fortuna, pero eso es lo que hace el pregonar la palabra del Señor. De los versículos 23 al 41, alboroto en Éfeso. Vemos claramente que no todos en Éfeso estaban contentos con el efecto que la enseñanza de Pablo había tenido en la comunidad y en toda la región. Sabemos, como lo dije ahorita, que Éfeso era una ciudad importante, ¿no? Entonces era una ciudad comercial de Asia Menor. Además se caracterizaba por ser el centro de adoración a la diosa Diana. Pero la idolatría había disminuido considerablemente como resultado de la predicación que tenía Pablo en esta ciudad. ¿Por qué? Porque muchos habían creído en Dios, en ese Dios de Israel. Entonces, aunque ese cambio fue excelente espiritualmente, el cambio de que estas personas creyeran en el Señor, también había algo negativo, era que había afectado el comercio. Pues ya no se estaban vendiendo mucho los productos relacionados con la diosa local, que era esta Diana de los Efesios. Entonces, ¿esto a qué llevó? A que los comerciantes protestaran. De los versículos 28 al 29 dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco. Por tiempo no lo voy a contar todo, pero vemos que todo esto, al final, no pasaron a mayores las cosas. Entonces, amigos, vamos a las conclusiones. Recordar, hermanos, que si estamos llenos del Espíritu Santo, nada nos va a detener. En este capítulo, aunque es muy resumido, por eso siempre es necesario que en sus casitas lean, indaguen. Vemos cómo a Pablo le tocó vivir muchas situaciones en su contra, pero todo lo soportó y logró sortear todas estas situaciones adversas por la única razón que tenía la llenura del Espíritu Santo. 1. Logró que personas recibieran el Espíritu Santo. 2. Logró entrar en la sinagoga y persuadir a personas acerca del reino de Dios. 3. Logró que judíos y griegos oyeran la palabra de Dios. 4. Logró hacer milagros extraordinarios. 5. Logró que el nombre del Señor se magnificara. 6. Logró que hechiceros, brujos, confesaran y creyeran, dando cuenta de sus hechos. 7. Logró que la palabra del Señor creciera y prevaleciera. Hermanos, debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder lograr las tareas que tenemos encomendadas por nuestro Señor Jesucristo. Así como lo hizo Pablo hace cientos de años atrás, lo podemos hacer hoy nosotros. La llenura del Espíritu Santo es la misma hoy y tiene el mismo poder. Vamos a orar. Gracias, Señor, por mostrarnos hoy, en esta mañana, en este capítulo 19 de Hechos, que este Pablo no se amedrentó por nada,
que este Pablo, a donde tú lo enviaste, fue. Señor, este Pablo es un hombre digno de imitar. Ayúdanos, amado Padre, a que seamos como este Pablo, un hombre sin temor para hablar de ti, un hombre sin temor para hacer las cosas, Señor, que tú le encomendaste. Señor, hoy día nos da miedo hasta predicar tu palabra a nuestra propia familia. Ayúdanos a tener esa llenura de tu Espíritu Santo, que es la que nos da ese poderío para poder pregonar de ti, para poder hablar de ti, Señor, a donde sea que vayamos, sin importar qué pueda pasar. Y como dice el mismo Pablo, ayúdanos a pelear esa buena batalla. Ayúdanos a acabar la carrera y a guardar esa fe. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, feliz día para todos.